Llevas tanto tiempo aguantando que ya no recuerdas cómo era no tener miedo. No es una queja, no es debilidad. Es la verdad más honesta que has cargado en silencio durante demasiado tiempo, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo sepa, sin que nadie entienda exactamente el peso que cargas cada vez que abres los ojos por la mañana y te enfrentas a otro día que todavía no tiene respuesta. Y en ese silencio, en ese peso que va contigo a todas partes, Dios tiene algo que decirte hoy. Algo que no es un consuelo vacío, algo que no es una frase bonita para hacerte sentir mejor durante 5 minutos. Es una verdad viva, poderosa, que lleva siglos transformando a personas que estaban exactamente donde tú estás ahora y que está a punto de tocar tu vida de una manera que todavía no puedes imaginar. Abre tu corazón, porque esto que está a punto de entrar en ti no es información, es una promesa. Y las promesas de Dios no caducan, no fallan y no llegan tarde. Hay momentos en la vida que no tienen explicación sencilla. Momentos en los que has hecho todo lo que sabías hacer. Has orado, has creído, has confiado, has esperado. Y aún así el dolor no cede. La situación no cambia. La carga no se levanta. Y en esos momentos, la pregunta más honesta que existe no es ¿por qué a mí? La pregunta más honesta es una sola palabra: ¿para qué? ¿Para qué esta prueba? ¿Para qué esta espera que parece no tener fin? ¿Para qué esto que me está costando tanto, que me está cambiando tanto, que me está quitando tanto? Hoy, la palabra de Dios te responde. Y la respuesta no es lo que muchos esperan. No es una promesa de que el dolor va a desaparecer mañana. Es algo mucho más grande. Es la revelación de lo que Dios está construyendo dentro de ti, mientras el dolor todavía está presente. Es la verdad de que todo lo que estás atravesando, absolutamente todo, tiene un propósito en sus manos que ningún ojo humano puede ver desde adentro de la tormenta. Escucha estas palabras del libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Y más todavía nos gloriamos en medio de las dificultades, sabiendo que la dificultad produce paciencia, la paciencia una virtud a toda prueba, y esa virtud produce esperanza, y la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero que te detengas en esa primera frase. Nos gloriamos en medio de las dificultades, no después. No cuando hayan pasado, no cuando todo esté resuelto. En medio, mientras dura, mientras duele, mientras todavía estás ahí en ese lugar que nadie eligió, preguntándote cuánto más vas a poder resistir. Gloriarse en medio de la dificultad no es fingir que todo está bien, no es obligarte a sonreír cuando por dentro estás destruido. Es algo completamente diferente. Es reconocer que Dios está en este lugar contigo, que su propósito no se pausó cuando comenzó tu prueba, y que lo que está pasando en tu vida, por oscuro, por incomprensible, por injusto que parezca, está siendo trabajado en este momento por las manos más poderosas y más amorosas del universo entero. Eso es lo que Pablo quiere que entiendas hoy. Y lo que vamos a descubrir juntos va a cambiar no solo cómo ves tu situación, va a cambiar cómo te ves a ti mismo. Para entender el peso completo de este versículo, necesitas saber una cosa sobre quién lo escribió. Pablo no redactó estas palabras desde un lugar de comodidad. No las escribió sentado en una biblioteca, teorizando sobre el sufrimiento ajeno con la distancia segura de quien nunca lo ha vivido. Las escribió desde la experiencia de haber perdido todo lo que el mundo llama valioso: su posición social, su reputación religiosa, su libertad física, su seguridad material, y haber descubierto en medio de todo eso algo que ningún hombre puede quitarte una vez que lo tienes: la certeza de que Dios no desperdicia ningún dolor,
que transforma cada sufrimiento en propósito, cada noche en formación y cada lágrima en semilla de algo que todavía no puedes ver, pero que ya está creciendo. Pablo conocía el dolor desde adentro, con nombre y apellido, y por eso sus palabras no son teoría, son testimonio. Son la voz de alguien que estuvo exactamente en ese lugar y sobrevivió, no a pesar de lo que vivió, sino transformado por ello. En este versículo, Pablo describe lo que podemos llamar la cadena de gracia, una cadena que, a diferencia de las que encadenan y destruyen, libera y construye. Una cadena de 3 eslabones que Dios usa para convertir la prueba más dura en la formación más profunda. El primer eslabón, la dificultad produce paciencia. La palabra griega original que se usa aquí es upomone, y upomone no significa simplemente aguantar. No significa resignarse, poner buena cara o esperar en pasivo a que las cosas pasen. Upomone significa mantenerse de pie bajo el peso, significa resistir activamente con los pies plantados en la tierra, no porque la carga sea pequeña, sino porque hay algo dentro de ti más profundo y más sólido que la carga. Es la resistencia del árbol que no cede al huracán porque tiene raíces que nadie ve. Es la firmeza del que ha decidido que no va a caer aunque todo alrededor esté cayendo. Y esta clase de resistencia, esta upomone, no se aprende en un manual, no se desarrolla en los momentos cómodos. Solo nace en el fuego, solo crece cuando has llegado a tu límite real y en lugar de ceder, algo dentro de ti, algo que no es solo tuyo, algo que viene de arriba, te mantiene de pie. Dios está en ese preciso instante, en ese momento exacto donde quieres soltar y no puedes soltar, donde quieres rendirte y algo más fuerte que tú te impide hacerlo. Ahí está Él, produciendo en ti algo que ninguna otra experiencia humana puede generar. El segundo eslabón, la paciencia produce una virtud a toda prueba. La palabra griega aquí es dokimé, y dokimé tiene un significado muy preciso, carácter probado y aprobado. No es el carácter del que alguien presume cuando todo está tranquilo, no es la virtud que ejercemos cuando es fácil servirla. Dokimé es el carácter que ya pasó por la revisión de Dios, que entró en el fuego y salió del otro lado sin haberse quemado. Es la diferencia entre creer que eres fiel y haber demostrado que lo eres exactamente cuando todo a tu alrededor se derrumbó. Nadie llega a ser lo que Dios diseñó que fuera sin atravesar lo que duele. Eso no es castigo, es proceso. Es el método que Él elige precisamente porque el destino que tiene para ti requiere una estructura interior que la comodidad nunca puede construir. La comodidad produce confort, el fuego produce carácter, y el carácter es lo que Dios necesita que tengas antes de darte lo que prometió. El tercer eslabón, esa virtud produce esperanza. Y aquí está el núcleo de todo el versículo, aquí está la revelación que lo cambia todo. Esta esperanza, la esperanza bíblica que Pablo describe, no es optimismo, no es decir, bueno, tal vez las cosas mejoren, no es la esperanza frágil que depende de si las circunstancias acompañan o no. La esperanza bíblica es una certeza activa, un ancla clavada en la naturaleza inmutable de Dios mismo. Es saber, no solo creer, no solo desear, sino saber que Él que comenzó la buena obra en ti la llevará a término, que si estás en sus manos, nada en el cielo, nada en la tierra, nada en el presente ni en el futuro puede destruir lo que Él tiene para ti. Y la razón más profunda de que esta esperanza no falla está en la última parte del versículo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No rociado, no entregado con cuentagotas, con condiciones, con dosis medidas según tu comportamiento o tu fe del día. Derramado, como un río que desborda sus orillas y empapa todo lo que toca, como una lluvia que no pide permiso.
El Espíritu Santo vive en ti, y ese amor que está en ti no es una emoción que sube y baja con las circunstancias, es la presencia permanente, activa e indestructible de Dios en tu vida, la garantía viva de todo lo que Él ha prometido. Ese amor no llegó cuando todo estaba bien, llegó justo cuando todo estaba roto, y sigue ahí, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Ahora quiero llevarte a un momento concreto, a un lugar real, a una historia real, a un hombre que vivió en carne propia cada eslabón de esta cadena de gracia. Y lo vivió de una manera que jamás olvidarás. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Imagina esto. Es medianoche en la ciudad de Filipos, en Macedonia, una ciudad del Imperio Romano, bulliciosa y cosmopolita de día, pero de noche, silenciosa. Y en lo más profundo de esa noche, en la celda más oscura de la prisión más oscura de esa ciudad, donde no llega ninguna luz, donde el frío de la piedra se mete hasta los huesos y el aire huele a años de miseria, dos hombres están encadenados. Sus pies están sujetos al cepo. Sus espaldas tienen todavía la sangre fresca de los azotes que recibieron horas antes, sin juicio justo, sin delito real, solo por predicar la verdad de un Dios que el sistema prefería silenciar. No tienen agua, no tienen comida, no tienen ninguna razón humana para estar bien. Sus nombres son Pablo y Silas. Y lo que están haciendo en ese momento, en ese lugar, con esas cadenas, con ese dolor físico que no cede, con ese nivel de injusticia que podría volver amargo a cualquiera, es algo que ningún preso de esa celda puede comprender. Están orando y están cantando. No en voz baja, como un murmullo desesperado en la oscuridad, cantando con fuerza, con una alegría que no pertenece a ese lugar ni a ese momento, con una voz que atraviesa las paredes y llega a los oídos de todos los demás presos, que los escuchan en silencio total, inmóviles, atentos, sin entender, sin poder apartar la atención de esas voces. Porque hay algo en esas voces que cantan entre cadenas, entre sangre y oscuridad, que suena como si viniera de otro mundo, de un lugar donde el miedo no existe, de una certeza que la oscuridad no puede alcanzar ni apagar. ¿Qué estaba pasando dentro de Pablo en ese momento? Pablo había aprendido la cadena, no la cadena de hierro que tenía en los pies, sino la cadena de gracia que Dios usa para construir a sus hijos. Había aprendido, no como concepto, sino como realidad vivida, que la dificultad, entregada a Dios, no aplasta, forma. Que el sufrimiento rendido a sus manos no destruye, purifica. Que la oscuridad no es el fin de la historia. Es el escenario donde Dios hace algunas de sus obras más extraordinarias. Y en esa celda, en esa noche sin fondo, Pablo estaba viviendo en tiempo real, en su propio cuerpo, exactamente la cadena que años después escribiría en su carta a los romanos. La dificultad estaba produciendo upomone, esa resistencia profunda que no cede. Esa resistencia estaba forjando en él un doquime, un carácter tan sólido, tan probado y aprobado por Dios, que ninguna cadena podía tocarlo. Y ese carácter lo sostenía sobre una esperanza tan real, tan viva, tan presente en cada célula de su ser, que ni la oscuridad podía oscurecerla, ni el dolor podía negarla. Y entonces, en lo más profundo de esa noche, llegó el momento. Un terremoto sacudió los cimientos del edificio. La tierra tembló con una fuerza que nadie esperaba. Las puertas de la prisión se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes. Y las cadenas, todas las cadenas, las de todos los presos, no solo las de Pablo y Silas, cayeron al suelo con un estruendo de hierro que llenó la celda de un silencio atónito. El carcelero se despertó de golpe. Miró, vio las puertas abiertas, y en ese instante, el terror más completo que puede sentir un hombre en esa posición se apoderó de él. Si los prisioneros habían escapado, su vida no valdría absolutamente nada. La ley romana era implacable. Prefirió terminar con todo él mismo. Sacó su espada. Y entonces, desde la oscuridad, desde esa celda que debería haber estado vacía, llegó una voz. La voz de Pablo. No te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Nadie había escapado, ni uno solo. El carcelero entró temblando. Se arrodilló delante de Pablo y Silas, dos prisioneros encadenados, golpeados, sin ningún poder humano visible, y preguntó con una voz que cargaba toda la urgencia de quien acaba de encontrarse con algo sobrenatural que no puede negar. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Por qué no habían escapado?
¿Por qué hombres que podían ser libres eligieron quedarse? Porque la libertad que Pablo buscaba no era la libertad del cuerpo, era una libertad mucho más profunda, la que ya tenía, incluso encadenado. Era la libertad de quien sabe que está exactamente donde Dios quiere que esté. Y quedarse, en ese momento, fue el acto de fe más poderoso que Pablo pudo hacer, porque fue precisamente quedarse lo que abrió la puerta del milagro de toda una familia. Esa noche, el carcelero y todos los de su casa fueron bautizados. Gente que no conocía a Dios, gente que no lo buscaba, gente que fue encontrada por Dios a través de la fidelidad de dos hombres en una celda oscura de medianoche. Lo que comenzó como una noche más oscura, terminó siendo el amanecer de una eternidad para toda una familia. Hermano, hermana, necesito que te detengas aquí y lo proceses de verdad. Tu prueba, eso que estás viviendo que parece no tener salida, eso que se siente cerrado por todos lados, eso que llevas cargando en silencio, puede ser exactamente el lugar donde Dios está a punto de hacer algo que va más allá de todo lo que puedes imaginar. No solo para ti, para las personas que te rodean, que te miran sin que tú lo sepas, que están observando cómo atraviesas este fuego y no pueden entender de dónde sacas la fuerza para seguir. Tu manera de atravesar la prueba es un testimonio. Tu fidelidad en la noche oscura es la prédica más poderosa que existe. Y el Dios que sacudió los cimientos de esa prisión en Filipos, que abrió puertas, que rompió cadenas, que salvó a un carcelero que nunca lo había buscado, es el mismo Dios que tiene tus cadenas, y tus puertas, y tu historia en sus manos ahora mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto para tu vida hoy? Para tu situación concreta, para ese problema que todavía no tiene solución visible, para esa carga que todavía pesa cuando llegas a casa. Significa que puedes elegir mirar lo que estás atravesando con ojos completamente diferentes. No los ojos del miedo que todo lo ve como amenaza, no los ojos del agotamiento que solo cuentan lo que falta, sino los ojos de alguien que sabe, que verdaderamente sabe que Dios no desperdicia nada, que cada momento que te costó algo, cada madrugada larga, cada vez que seguiste cuando todo dentro de ti pedía parar, cada oración que hiciste sin saber si había alguien escuchando, todo eso tiene peso eterno. Todo eso está siendo trabajado por manos que no se cansan, por un amor que no se agota, hacia un final que ya está escrito en tu favor. El profeta Jeremías, hablando en nombre de Dios a un pueblo que estaba en medio de su propia oscuridad, exiliado, sin tierra, sin templo, sin ninguna certeza humana de que el mañana sería mejor, recibió estas palabras en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, planes de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa no fue dada a personas que tenían todo bajo control, fue dada a personas que habían perdido todo, fue dada precisamente en el peor momento, en el lugar más oscuro, porque es ahí cuando más necesitamos escuchar que Dios ya tiene el próximo capítulo escrito. La paciencia que Dios está produciendo en ti ahora mismo no es resignación pasiva, no es decir está bien, así es la vida, no hay nada que hacer. Es algo infinitamente más poderoso. Es la convicción activa de que Él está obrando aunque tú no lo veas. Es la fe que se mantiene de pie no porque el camino sea claro y despejado, sino porque quien camina contigo es fiel, siempre fue fiel y siempre lo será. Y el carácter que están haciendo en ti a través de esta prueba, ese doquime, ese carácter aprobado por Dios, no solo te va a servir para esta temporada, te va a sostener para todo lo que viene después, para el propósito completo para el que Él te creó, para la misión que solo tú puedes cumplir, para la historia que solo tú puedes vivir. Porque Dios no te está preparando simplemente para sobrevivir esta prueba, te está preparando para todo lo que viene al otro lado de ella. ¿Estás dispuesto a confiar en Él aunque todavía no puedas ver el final? Porque eso exactamente, es lo que la Biblia llama fe real, no la fe que aparece cuando todo está tranquilo y las circunstancias acompañan, y hay razones humanas para creer. La fe real es la que canta a la medianoche en la celda, la que dice, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti.
la que se mantiene de pie cuando todas las razones humanas para seguir de pie han desaparecido, y sin embargo sigue, no porque sea fácil, sino porque hay algo más profundo que cualquier circunstancia operando dentro de ti. Y esa fe que nace del sufrimiento entregado a Dios, es la que mueve montañas, la que abre puertas que ningún hombre puede cerrar, la que hace que la persona más inesperada, la situación más imposible, el momento más oscuro se conviertan en el escenario exacto donde ocurre el milagro de tu vida. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, no rociado con cuentagotas, no entregado bajo condición, derramado. Y ese amor no depende de si hoy tienes fe suficiente o de si hoy te sientes digno de recibirlo. Está ahí, firme, inamovible, actuando en las profundidades de tu vida aunque tus emociones del momento no lo perciban. Y la esperanza que ese amor produce, la verdadera esperanza bíblica, no es una emoción que sube y baja con las circunstancias. Es un ancla que se afirma en lo que no cambia, en lo que no puede ser sacudido, en la naturaleza eterna de un Dios que fue, que es y que siempre será el mismo. Llegamos al momento más importante de este mensaje. No como un cierre, como una declaración, como una promesa que Dios mismo pone en tus manos hoy. Tú no estás solo, nunca lo has estado, ni en las noches en que el silencio parecía la única respuesta a tus preguntas, ni en las mañanas en que levantarte era el acto más difícil del día, ni en los momentos en que la duda fue más fuerte que la fe, y aún así, seguiste adelante. Dios vio cada uno de esos momentos. Los cuenta, los guarda y los está usando de maneras que todavía no puedes ver. Cada vez que resististe cuando querías rendirte, estabas produciendo en ti una hupomone, una resistencia profunda y real, que ninguna escuela, ninguna experiencia fácil, ningún camino sin obstáculos puede generar. Cada vez que confiaste cuando no había razón visible para confiar, estabas construyendo el dóquime, el carácter que Dios mismo aprueba, que lleva su sello, que nadie puede invalidar. Y ese carácter está produciendo ahora mismo, en este instante, una esperanza tan sólida, tan viva, tan anclada en el amor de Dios, que ninguna tormenta del presente ni del futuro va a poder arrancarla de tu vida. Escucha esta declaración y recíbela como tuya. Lo que estás atravesando no te va a destruir. Está construyendo en ti lo que nadie puede quitarte. La dificultad que llevas, puesta en sus manos, ya se está convirtiendo en la paciencia que va a sostenerte. Esa paciencia ya está forjando el carácter que va a abrir puertas que nunca imaginaste. Y ese carácter ya está produciendo una esperanza, tu esperanza, tan profunda, tan real, tan anclada en el amor eterno de Dios, que no puede fallarte. No puede, porque su fundamento no es tu situación, su fundamento es Dios mismo. No te rindas ahora. Ahora no, precisamente ahora que estás más cerca del amanecer que en ningún otro momento de esta noche. Precisamente ahora que Dios está haciendo algo en lo invisible que pronto vas a ver en lo visible. Precisamente ahora que tu historia está a punto de tener un giro que solo Él puede escribir. Eres el oro que está siendo refinado. Eres la historia que Él está narrando. Y el final de esta historia, el final que Dios ya escribió para ti, no es derrota, no es vergüenza, no es abandono, es gloria. Levántate con esa certeza, no con el miedo de antes, no con las dudas de antes. Levántate con la esperanza que no decepciona, la esperanza que viene del amor de un Padre que te ve, que te conoce por nombre, que cuenta cada lágrima tuya, que sostiene cada paso tuyo y que nunca, nunca va a dejarte a mitad del camino. La victoria ya es tuya, en su nombre, hoy y para siempre. Si esta palabra llegó a tu corazón, escribe amén aquí abajo. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Dale like y suscríbete al canal. Cada día Dios tiene una palabra nueva para ti. Nos vemos mañana. Que Dios te guarde.